El narval, también conocido como el unicornio de mar, esto debido a que tienen un cuerno, entre comillas, que vamos a hablar un poco más sobre esto más adelante. Debido a este cuerno, estos poseen muchos mitos y leyendas a su alrededor. Mi nombre es Laura Michelle Cairo Howley y les voy a estar hablando un poco sobre estos fantásticos animales, distintas curiosidades de ellos y cómo eran percibidos durante la Edad Media. El narval o monodon monoceros es un cetáceo, es decir, un mamífero marino, que pertenece a la familia Monodontidae, que es un grupo muy pequeño. Este solamente engloba al narval y a la beluga. Pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, su clase es Mamalia, es decir, es un mamífero, su orden es Cetácea, como mencioné anteriormente, pertenece a la familia Monodontidae, es del género Monodon y su nombre científico vendría siendo Monodon monoceros. Como mencioné al inicio, los narvales se caracterizan por tener la presencia de un cuerno. Este cuerno en realidad es un diente enrollado y solo lo poseen los machos, y en algunos casos puede llegar a medir 3 metros. El segundo diente está retenido en la encía, aunque han aparecido casos en los cuales un narval puede llegar a crecerlo. En hembras, ninguno de estos dos dientes es visible. Aún no se sabe con seguridad el propósito de este diente, pero se dice que es utilizado para socializar o la caza de peces. Con caza de peces nos referimos a aturdirlos y no a atravesarlos. Su piel es de un color marrón con gris, degradándose hacia el abdomen a un color más claro, y a medida que crecen empiezan a aparecer manchas blancas. Puede llegar a medir de 3,8 a 5 metros de largo, y también tienen una cabeza muy redondeada debido a que poseen un órgano especial llamado melón, que sirve para orientarse y localizar presas con su ecolocación. Este órgano es más conocido por su presencia en las belugas. A diferencia de otros cetáceos, carecen de una aleta dorsal. Se sugiere que esto se debe a que su ausencia les facilita el nado en su hábitat congelado. Sobre la espalda tienen espiráculos, que son similares a los de las ballenas, que les sirven para tomar aire y llevarlo a sus pulmones. Los narvales pueden llegar a pasar hasta 3 horas sumergidos a 800 metros de distancia y se han encontrado ejemplares a hasta 1500 metros de profundidad. Respecto a las zonas en las que se encuentran los narvales, es principalmente en zonas frías. Estos solamente se encuentran en zonas muy frías, específicamente en el norte. Los narvales solo viven en el círculo polar ártico, en las aguas heladas, específicamente en el norte de Canadá, de Groenlandia y de Rusia. Aquí podemos ver dos mapas que tienen las zonas sombreadas en donde se encuentran los narvales. Habitan las aguas de la región ártica al norte de Canadá, los mares del lado ruso y al norte del océano Atlántico. Con mayor frecuencia se ubican en el sector norte de la bahía de Hudson, en la bahía de Baffin, en la costa entre Groenlandia y en una franja que va desde el noroeste de Groenlandia hasta la costa de Rusia. La mayor parte de la población se concentra en los fiordos y ensenadas del norte de Canadá y Groenlandia occidental. Un fiordo es como que un estrecho entre dos zonas terrestres. Una gran parte sobre lo que se sabe sobre el comportamiento de los narvales proviene de las observaciones recopiladas por los inuit durante generaciones. Los inuit son una tribu nativa que se encuentra en las zonas nortes frías, específicamente de Canadá. Entonces, gracias a ellos sabemos que los narvales se alimentan de peces. Ellos abren la boca y hacen como un efecto aspirador en el que absorben agua y también los peces. También en el caso de que la presa sea muy grande pueden llegar a aturdirlas con el diente que mencioné anteriormente. También se dice que este diente no solamente se utiliza para este propósito, sino que también se utiliza para socializar y más específicamente para pelear. Es decir, que dos machos se pueden llegar a pelear por una hembra. Se sabe que se mueven en manadas de varios centenares, pero en el verano, donde hace menos frío, evidentemente, estos grupos se pueden reducir hasta menos de 10 individuos. También los narvales realizan migraciones, aunque a muchos expertos no les gusta considerar estos trayectos en el que ellos se mueven como migraciones, ya que realmente son un trayecto bastante corto. No se sabe con exactitud para qué se utiliza este colmillo, pero recientemente se descubrió que este colmillo es poroso
y es muy sensible, o sea, tiene muchos nervios, tiene muchas terminales de nervios, y esto indica a que se utiliza para detectar la concentración de sal en el agua, pero hay muchos científicos que dicen que se utiliza para lo que vendría siendo la reproducción, para lo de las peleas entre los machos. Pero se sabe que este colmillo aún así no aporta ninguna función vital, ya que las hembras no lo poseen y pueden vivir totalmente normal e incluso viven más que los hombres. Respecto a su reproducción se pueden decir distintas cosas. Para empezar, sabemos que el narval tiene una fecundación interna y son vivíparos. Es decir, que la hembra carga en su vientre, carga la cría en su útero durante su desarrollo embrionario y nace directamente. Es decir, no hay puesta de huevos. La edad de su madurez sexual llega a entre los 6 y 9 años. Y como mencioné anteriormente, los machos pueden llegar a pelear por las hembras como parte del ritual de cortejo. Es decir, se pelean tanto por una hembra en específico como para asombrarla a su vez. Este ritual de cortejo, que así se le conoce, ocurre específicamente durante el mes de marzo. Una vez ocurre la reproducción, la gestación va a durar hasta 15 meses y la hembra solamente tiene una cría por cada embarazo. Una vez este proceso de gestación finaliza, se da a luz específicamente entre los meses de junio y agosto. Sabemos que estos son animales mamíferos, es decir, esto significa que la madre los amamanta con leche y este periodo de lactancia dura aproximadamente 20 meses. También se sabe que poseen un cuidado parental específicamente por parte de la madre. Este periodo es muy importante ya que la madre le enseñará a desenvolverse en el hábitat, le enseñará a cazar y le enseñará otros recursos, otros tipos de tácticas para poder sobrevivir en el ambiente. Se suele decir que el narval está en peligro de extinción, pero esto realmente no es cierto. Lo que sí es cierto es que el narval está clasificado por la lista roja de especies amenazadas como una especie bajo preocupación menor, es decir, no está en peligro de extinción. Sus poblaciones son bastante abundantes y se estima que existen cerca de 123,000 especímenes sexualmente maduros. Sin embargo, están en preocupación menor debido al peligro que están experimentando debido a la pérdida de hábitat. Es decir, la pérdida de hielo marino, la contaminación y las enfermedades ponen en peligro a estos animales. Adicionalmente, se sabe que durante durante la década del siglo XX hubo una intensiva caza de narvales, específicamente en el Ártico canadiense. Esta caza empezó principalmente por la tribu nativa que mencioné anteriormente llamada Inuit, pero se llegó a expandir a otras naciones en el punto en el que incluso los vikingos los llegaban a cazar. Hoy en día solamente son cazados por algunas comunidades minoritarias de estos nativos indígenas en Canadá y en Groenlandia. Esto para su consumo y para el marfil del colmillo, que se utiliza como una artesanía. Aún así, el narval se encuentra protegido por legislaciones locales para regular su pesca y su exportación. Finalmente, como dato curioso, me gustaría hablar un poco sobre las distintas leyendas que abundan alrededor de lo que vendrían siendo los narvales. En la Edad Media, los colmillos de los narvales eran confundidos con los cuernos de los míticos unicornios. Comerciantes vikingos y otros navegantes vendían estos colmillos específicamente en Europa, donde eran extremadamente valorados. Se creía que los cuernos de unicornio tenían propiedades mágicas, que ellos podían curar venenos, neutralizar venenos y curar enfermedades. Debido a esto, los colmillos de narval tenían un muy alto precio en oro debido a estas propiedades que se creía que tenían. E incluso fueron altamente apreciados por la realeza y los nobles europeos. En algunas culturas indígenas del Ártico, los narvales eran considerados protectores de los mares y símbolo de fuerza y resistencia. Algunas leyendas hablan sobre el origen del colmillo del narval, diciendo que surgió debido a que el primer narval surgió
mediante una maldición que se le puso a una mujer. Esta se convirtió en una ballena, entre comillas, y su largo pelo fue trenzado y por ende se convirtió en el cuerno del narval. This is one of the rare moments I get to eat some raw narwhal. And no, they're not going extinct. Our hunters are very knowledgeable with the nature and the animals. Only Inuit can hunt them, and it feeds the entire community. We don't waste any part of the animal, and it contains many nutrients to keep us healthy. The texture is blubbery, and when you chew it, there's a part of it that is soft and another part of it that is hard to chew, and it's almost like cartilage. We mostly use aromat soy sauce or fermented animal fat as a seasoning. For the taste, it's very unique. There's nothing that I could compare it to. I had it with some smoked char and bannock that my aunt made, and we had to end it with some tea and bingo.